Les damos de nuevo la más cordial bienvenida a este primer Congreso Internacional por la Seguridad Social y los Derechos Laborales de Costa Rica y América Latina. De nuevo, agradecemos a cada uno de los expositores nacionales e internacionales que nos acompañan en esta mañana, en el transcurso de este día, y por supuesto queremos agradecer la participación de muchos quienes están observando este primer Congreso Internacional a través de las diferentes plataformas, en este caso la plataforma que tenemos para todos ustedes de SINAE, en lo que conlleva a toda Latinoamérica y también el sector del Caribe. Por supuesto, aprovechamos para expresar nuestro saludo, agradecimiento y calurosa bienvenida a los representantes de CONADECO que nos acompañan en esta mañana, la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal. Bienvenidos sean, muchas gracias por estar aquí hoy. Y a los diferentes representantes que pues disfrutamos de este día. Estamos listos entonces, ya hemos tomado los lugares correspondientes. Quienes están observando la transmisión en vivo en este momento, me permito presentar a todos ustedes a quien estará presentando el tema como tal, desigualdad de género en el mundo del empleo. Quien estará a cargo de esta presentación será la licenciada Yanansi Noguera Calderón, presidenta del Colegio de Periodistas que nos acompaña en esta mañana. Así es que me permiten invitar a pasar adelante a la licenciada Yanansi Noguera. A esta su casa. Bienvenida sea. Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias. La verdad es que yo soy docente y estoy acostumbrada a hablar frente a gente difícil porque hoy enseñar a los chicos y chicas es muy complicado, pero ustedes me dan miedo. La verdad es que son muchos, muchas, y realmente me honra encontrarme en este momento hablando de un tema del cual yo no soy experta. Yo no soy economista. No he trabajado en la función pública nunca, solo soy periodista y ya saben lo que dicen de nosotros los periodistas, es que sabemos de todo y no sabemos de nada, pero me siento muy empoderada con este tema porque soy mujer y porque como periodista durante una buena parte de mi desarrollo profesional trabajando en medios de comunicación atendimos a este tema, pero además porque soy totalmente consciente de que el tratamiento del tema es insuficiente en los medios de comunicación de Costa Rica y me atrevería a decir que probablemente en el de muchos de sus países también ocurre esa situación, pero además me siento empoderada porque lamentablemente este tema en este momento está fuera de la agenda pública de Costa Rica. No se discute. No existe ninguna evidencia de que sea un tema prioritario, ni siquiera tratado ocasionalmente por las autoridades públicas más competentes o con mayor autoridad dentro de las decisiones del país. Quiero creer que todavía a nivel de muchas instituciones que trabajan en el sector social y económico de Costa Rica, está presente en el trabajo de funcionarios y funcionarias que creen que tienen que haber iniciativas continuas para mejorar la posibilidad de que la mujer acceda a un empleo de calidad. Pero más allá de eso, lamento mucho que no solo medios de comunicación hayamos desviado el tema hacia otros asuntos de interés nacional, pero sobre todo que en la política pública y en la agenda nacional el tema esté totalmente desatendido.
Me pidieron que hablara sobre desigualdad de género en el empleo y fue inevitable para mí, cuando vi el nombre, pensar en las tres palabras que la presentación contiene. Y no pude menos de decir que las tres palabras representan lo que somos las mujeres en una gran cantidad de actividades en nuestros países, y es que tenemos siempre una doble discriminación. Yo hoy tengo una doble discriminación por ser mujer y por ser periodista, sujeta a discursos de odio de manera continua. Y probablemente todas las mujeres que estén aquí podrán sentir lo mismo. Tenemos una doble y a veces hasta una triple discriminación. A nuestra condición de mujer se le agregan otras razones que hacen que no seamos consideradas al mismo nivel de todas las personas que son parte de la sociedad, de nuestros compañeros. Finalmente, o más bien mencionando este tema, no puedo también menos dejar de decir que posiblemente deberíamos pensar siempre este tema en función del impacto que se puede tener. En mi desarrollo casi siempre hice periodismo económico y no puedo dejar de ver cómo en un país o en nuestros países donde se habla de crecimiento económico, no pensamos en que una de las mejores formas de promover desarrollo y crecimiento está en la incorporación de las mujeres en el mercado laboral. En Costa Rica, y básicamente yo les voy a hablar de Costa Rica, la participación laboral de las mujeres es del 50%, es bastante inferior a lo que ocurre en la medición que tenemos a nivel de la OCDE. Costa Rica en este momento es parte de esta organización y una buena parte de las mediciones y comparaciones que realizamos es respecto a la OCDE. Es decir, nuestra participación es bastante inferior a el promedio de los países que son parte de esta organización. Y eso lo podemos ver con estas cifras de poco más de 2 millones de personas que están ocupadas en el país, y recordemos que estas son las mediciones de empleo formal. El 40% somos mujeres y el 60% somos hombres. Claramente tenemos una proporción bastante equitativa en la cantidad de personas que vivimos en Costa Rica, de manera que la primera evidencia de esa discriminación la vemos en la tasa de ocupación, donde el 40% de quienes trabajamos de manera formal somos mujeres, a pesar de que, como vamos a ver, nuestras condiciones para el trabajo son muchísimo mayores a las posibilidades que finalmente el mercado nos da. Vuelvo a recordar, somos poco más de 2 millones de personas en Costa Rica las que tenemos empleo formal o las que tienen empleo formal, de las cuales el 40% son mujeres y el 60% son hombres. Sin embargo, la tasa de desempleo en nuestro caso aún así es mayor, es decir, volvemos a los conceptos de doble discriminación. No solo ocupamos una menor participación dentro del trabajo en el país, sino que adicionalmente tenemos una mayor propensión a que no nos ocupen. Es decir, podemos estar disponibles para trabajar, pero por razones diversas, los empleadores o empleadoras deciden que no somos aptas para ocupar posiciones laborales. Y yo creo que aquí podemos encontrar entre todos y todas muchas razones de por qué razón somos excluidas. Aunque en este momento en Costa Rica y en muchos países es prohibido que se le pregunte a las mujeres sus condiciones respecto a maternidad, a cuido, a persona que la acompaña en su vida, sabemos que esas son consideraciones que muchos empleadores y empleadoras tienen en Costa Rica, que cuando miran dentro de las opciones laborales a hombres y mujeres, no dejan de pensar que es una persona que puede llegar a disfrutar de un proceso de incapacidad producto de una maternidad futura, o que es una persona que por su condición de trabajo en el hogar va probablemente a requerir autorizaciones o permisos. Y eso es posiblemente la principal razón que provoca que la exclusión que tengamos a nivel de empleo siga vigente en Costa Rica.
Estábamos hablando del empleo formal, pero claramente Costa Rica, como muchos otros países de la región, ha tenido que encontrar formas diversas de que las personas puedan desarrollar su trabajo, porque no necesariamente las condiciones del mercado formal son aptas desde la perspectiva del empleo para muchas personas que no pueden desarrollarlo y cumplir con esos requisitos, y eso es lo que provoca este crecimiento progresivo que tenemos en nuestros países del empleo informal. Y la medición que nos hace la unidad de estadística, el Instituto de Estadística en Costa Rica, nos habla de 850,000 personas que trabajan de manera informal, y nuevamente aquí volvemos a ver el mismo dato: el 40% de esas personas que trabajan a nivel informal son mujeres. Nuevamente encontramos este elemento de discriminación presente. Este es otro dato que es muy interesante de analizar, y es que además de la desigualdad además se manifiesta diferente dependiendo del lugar en que se encuentre la mujer en función del mercado laboral. Conocemos el concepto de los quintiles, que permiten ubicar a las personas dependiendo de su condición de ingreso. Y lo que nos encontramos en Costa Rica es que las mujeres que se encuentran en el primer quintil participan en el 40% del mercado laboral, es decir, tienen una altísima exclusión, muy similar al promedio. Y en el último quintil participan el 90% del mercado laboral. Es decir, el mercado claramente premia nuestra condición de desarrollo profesional, probablemente, y eso a su vez va generando un círculo virtuoso que permite que las mujeres mejoren sus ingresos y su condición de vida mejora. Pero al mismo tiempo, probablemente, si el mercado considera que la persona no tiene las condiciones aptas para el trabajo, pues obviamente va generando una exclusión automática. Es decir, ni siquiera las mujeres tenemos posibilidad de que a través del trabajo nuestra condición social y la de nuestra familia mejore. De manera que el sistema está hecho en este momento para premiar a unas sobre otras. De manera que entre nosotras mismas encontramos una desigualdad que realmente no deberíamos tampoco nosotras, las mujeres, tolerar y aceptar, y desde nuestras posiciones, probablemente quienes ocupan ese quintil privilegiado, deberíamos luchar y velar por ir rompiendo esta inequidad que estamos teniendo en el mercado laboral. Adicionalmente, quienes se encuentran en ese primer quintil, el 40% no recibe ningún ingreso monetario propio. Sabemos muy bien, todas nosotras, lo que significa no depender de nuestros propios ingresos. Y por eso es que con nuestras hijas procuramos que ellas tengan la independencia y autonomía para su vida y en su trabajo. Una mujer que no tiene sus propios ingresos y depende de los ingresos de una tercera persona, sea relacionada directamente con su vida o no, no tiene las mismas condiciones para desarrollarse en su vida nunca. Claramente necesitamos tener autonomía, y la autonomía en buena medida nos la va a dar la capacidad que tengamos de generar nuestros ingresos, administrar nuestros ingresos de la manera en que consideremos que es conveniente. Así que la exclusión que tenemos en las mujeres en Costa Rica y probablemente en una buena parte de la región se da no solo porque las mujeres no tienen acceso en igualdad de condiciones al empleo, sino que adicionalmente algunas tienen que terminar trabajando en mercados informales, y una buena parte de ellas trabajando en el hogar no tienen ingresos propios y por tanto dependen de los ingresos de su pareja o de otras personas dentro de la familia. Esta data que vemos aquí lo que nos dice es que la desigualdad además es una de las mayores injusticias que vivimos en nuestra sociedad. Costa Rica, la primera gráfica nos da los datos de Costa Rica y la segunda nos da los datos de la OCDE. En Costa Rica, al igual que en los países de la OCDE, las mujeres estamos más capacitadas que los hombres. Si vemos el dato, la formación aumenta en la medida en que tenemos una mayor edad, pero aún así
mucho de la proporción que vemos en Costa Rica, que es la barrita azul en el primer gráfico. Esa es del total de las personas en los países, cuál es la formación que tenemos a nivel de secundaria y postsecundaria y formación terciaria. Y el dato que compara es mujeres y hombres. Y si vemos ahí, nuestra formación es muy superior incluso a los de los datos de la OCDE. En Costa Rica, entonces, las mujeres tratamos de prepararnos, obtenemos títulos para que nuestras competencias sean mayores, y aún así el mercado no reconoce esas competencias y nos sigue excluyendo. Claramente volvemos a las mismas razones. El empleador o empleadora, cuando tiene frente a su mesa en las opciones de contratación, considerará razones asociadas a la forma en que las mujeres nos desarrollamos en la sociedad. Un dato adicional muy interesante tiene que ver con los famosos o famosas ninis, que son todas aquellas personas jóvenes que no trabajan y no estudian. En el caso de Costa Rica, como vemos ahí, las mujeres ninis, que son aquellas ubicadas entre los 15 y los 29 años, un 28% de las mujeres en ese rango de edad son mujeres ninis, y en el caso de la OCDE la media es de un 15%, es decir, también en Costa Rica posiblemente el mismo fenómeno de exclusión lo que va provocando es que las chicas más jóvenes van optando por una parálisis formal y una lógica de dependencia de otras personas dentro de su hogar. Yo no puedo creer que una persona, y mucho menos una mujer, sobre todo considerando la tendencia que tenemos a la formación, decida por su propia iniciativa y cuenta no hacer nada en su vida. Ellas se ven empujadas a esa situación. Y eso tiene que ver también con los círculos familiares en los cuales muchas de ellas se desarrollan. Son círculos donde posiblemente la motivación para hacer cosas, la forma de ser valoradas, incluso las situaciones de violencia que se puedan vivir, generan condiciones que hacen que finalmente quedan estacionadas en un lugar donde no tienen dónde moverse. Y posiblemente conforme pasa el tiempo esa situación se va agudizando. De manera que cuando analizamos las políticas educativas en Costa Rica, sin duda deberíamos estar considerando qué está ocurriendo con nuestras mujeres, con nuestras chicas en la primaria y en la secundaria, porque la exclusión educativa que tenemos en Costa Rica y probablemente también en los países de América Latina debería o está posiblemente generando también una exclusión propia asociada al género, que finalmente también deriva en las condiciones posteriores que mencionamos. Este es un dato que también surge de los propios estudios de la OCDE, estos estudios comparativos y de análisis de la situación de Costa Rica. Las mujeres ninis en Costa Rica tienen casi 2 veces más probabilidades de serlo que los hombres jóvenes. Y volvemos a cuáles son las razones que provocan esta situación. Desde que nacemos mujeres estamos excluidas. A pesar de que nos encanta que en nuestras familias nazcan niñas, estas niñas, dependiendo de la forma en que sean educadas, tratadas en el hogar, están llevadas desde el primer día de su vida a una exclusión. Sabemos que siempre vamos a tener exclusión. Cada día, lamentablemente, lejos de ver un progreso, estamos viendo un deterioro, pero adicionalmente en el mercado laboral tenemos esta condición particular. Hay una triple barrera laboral que se ha medido para la participación de las mujeres en el mercado laboral. Primero, la primera barrera es insertarse en el mercado laboral, ¿verdad? O sea, cómo tener un trabajo remunerado. Es el caso, y por supuesto que las personas que estudian el tema lo tienen muy identificado, de personas que buscan empleo y no lo encuentran. Y sabemos que el desánimo es una de las razones que hace que mucha gente diga
no es que ella no busca empleo, pero no busca empleo porque no lo ha encontrado. Entonces, encontramos que una de las primeras barreras para las mujeres tiene que ver con que no logran encontrar un trabajo remunerado. En general, encontrar un empleo. Estamos hablando no solo de un trabajo remunerado, sino algún espacio, incluso dentro del mercado informal, en la cual se puedan generar ingresos. Y luego, adicionalmente, hay una tercera barrera y es tener igualdad en los ingresos. Y todo esto, de nuevo, tiene que ver con la obligación que la sociedad le ha dado a la mujer de conciliar el cuidado, el hogar y el trabajo. Encontrar un empleo de calidad para una mujer que tiene que atender a niños, niñas o personas adultos mayores en el hogar y además atender el hogar no es fácil. Pero además, si lo encuentran, la remuneración tampoco es justa. En Costa Rica tenemos un programa financiado por la educación pública universitaria que se llama Programa Estado de la Nación, y este programa identificó que las diferencias salariales promedio en Costa Rica son de un 10%. Recordamos obviamente la lógica de los quintiles y cuando analizamos la situación del quintil todavía la diferencia es mayor. En el caso del quintil 5 no hay diferencias. Y probablemente eso es lo que muchas veces, sobre todo en las mediciones que hacen los gremios empresariales, se evidencia. Una persona en una posición gerencial, mujer o hombre, probablemente tiene mayor probabilidad de tener un salario igual. Y este estudio del Estado de la Nación lo evidencia. En el caso de Costa Rica, en el quintil 5 no hay diferencias significativas en el salario. Pero en el quintil de menores ingresos, donde además el 40% está excluida, las diferencias salariales son de un 20%. Entonces, las barreras tienen que ver con el trabajo, pero tienen también que ver con la forma en que una vez que se tiene ese trabajo, se puede permanecer en ese trabajo en condiciones que sean justas para la labor que se realiza respecto a las demás personas. Esta brecha salarial medida también por la OCDE, aún así no nos deja tan mal parados respecto a los demás países. Bélgica es el país que tiene la condición de mayor equidad, no tiene equidad, es la que tiene la mayor equidad, y Costa Rica ocupa el 4º lugar. Es decir, por lo menos ahí pareciera que el país sí ha tratado de hacer un trabajo un poquito más justo, aunque aún así seguimos insistiendo, en todos los países de la OCDE, las mediciones lo que nos dicen es que no existe igualdad en el salario. El 73% de las mujeres en edad de trabajar somos madres. Y esta es claramente una razón, como lo vimos y como lo podemos pensar desde la posición que ocupemos, que genera esta exclusión en el mercado de trabajo. Y también lo vemos mucho con las personas jóvenes de un nivel educativo alto. Yo no sé si ustedes comparten con sus hijas y con las amigas de sus hijas y escuchan muchísimas veces el hecho de que prefieren no tener hijos porque saben que tener hijos les va a generar una exclusión y les va a generar un peso que no están dispuestas a tener en su vida. Y yo quiero creer que todas las mujeres tenemos derecho a escoger si queremos o no tener hijos, pero no puedo creer que haya mujeres que decidan no tener hijos simple y sencillamente porque no quieren ser excluidas. Me parece que eso es perverso y no podemos concebir que esa situación sea válida. Podemos escucharlo de nuestras hijas, pero no podemos jamás quedar paralizados sin hacer nada frente a esa situación. En Costa Rica tenemos además una situación particular muy positiva y es que la esperanza de vida nuestra es muy alta. Hemos logrado que el sistema de seguridad social nos proteja al punto de que nuestra esperanza de vida es muchísimo superior a la del promedio de América Latina. Y esto básicamente lo que nos dice es que adicionalmente las mujeres tenemos una
posibilidad de desarrollarnos a nivel laboral, manteniendo una condición de salud bastante positiva, ¿verdad? O sea, ¿cómo pensar un país, su política pública, económica y social, sin considerar que tiene las mayores probabilidades de que su población se mantenga activa durante muchísimos años y que dentro de esa población están las mujeres cuyo impacto puede ser muy grande cuando tienen trabajo porque su beneficio lo reparten entre las personas que están dependiendo de ellas y lo reparten porque es casi parte de nuestro instinto natural? Y sin embargo hay países como el nuestro cuya política pública no considera todos los días desde todas las instituciones sociales y económicas cómo las mujeres con esta esperanza de vida no nos incorporamos de una forma más activa y justa dentro del mercado laboral. En Costa Rica además se ha venido reduciendo la tasa de fecundidad. Análisis sobre esto habrá que indagar más, pero por alguna razón hemos decidido tener menos hijos. Y sabemos muy bien lo que ocurre en sociedades en las cuales las personas no tienen sustitución, las personas deciden no tener hijos, y lo que ocurre con el envejecimiento de las sociedades y lo que terminan haciendo muchos países para lograr atraer a personas jóvenes para que se incorporen a su actividad productiva. ¿Qué cosas se deberían hacer? Y estas son las consideraciones que las personas que trabajan de una forma activa en este tema plantean. Primero, el tema de la red de cuidado. En Costa Rica no tenemos una oferta universal. No sé, pregúntense ustedes cuándo fue la última vez que hablamos de red de cuidado en Costa Rica. Yo busqué noticias para tratar de identificar datos recientes y debo decir, de parte de los medios de comunicación hay una ausencia importante del tema, pero probablemente esto tiene que ver con que tampoco en ninguna institución hay un dinamismo respecto a la situación. En el 2023 teníamos a 65,000 niños y niñas en las redes de cuidado establecidas en algunos lugares en Costa Rica, pero el dato de que la población que debería ser atendida a través de estas redes es de 800,000 niños y niñas. Entonces, ¿cómo vamos a procurar que las mujeres podamos salir a buscar trabajo, a conseguirlo, pese a las dificultades que podemos tener, si adicionalmente no tenemos una forma justa de considerar cómo atendemos los otros requerimientos de nuestros trabajos desde el hogar? En los últimos años se han venido dando reducciones presupuestarias para la red de cuidado y en general podríamos decir que casi para todas las actividades sociales. En este momento el país se encuentra en una posición de finanzas públicas mucho más saludable de lo que había, producto de una reforma fiscal que se hizo algunos años, pero también porque una buena parte de la contención del gasto ha sido gasto social, de manera que la reducción de la red de cuidado tan modesta que tenemos se atribuye en buena medida a esto. Y estamos hablando de la red de cuidado de niños y niñas. En Costa Rica no hay una red de cuidado articulada para personas adultas mayores. Vimos las tasas, los niveles, digamos, de vida o el estándar de vida que tenemos en el país y las posibilidades de vivir muchos años, y consideramos entonces que en este momento tampoco se está discutiendo cómo tener una red de cuidado articulada para personas adultos mayores. Claramente más inversión en educación y formación profesional es importante y claramente vean que somos una población agradecida, las mujeres agradecemos cuando tenemos esa posibilidad de formarnos y lo aprovechamos. El acceso al crédito, el sistema de banca para el desarrollo en Costa Rica tiene una orientación importante hacia mujeres. Sin embargo, de nuevo encontramos que una buena parte de las mujeres terminan en el mercado informal y obviamente eso genera exclusiones propias del sistema financiero tradicional y también del sistema de banca para el desarrollo. El acceso a tecnologías e internet para fomentar el trabajo virtual. Sabemos que lo vivimos durante la pandemia, la posibilidad de trabajar desde el hogar puede mejorar
mucho lo relacionado al cuidado. También genera retos enormes, pero sin duda el trabajo mixto o híbrido podría ser una alternativa importante para aumentar la participación de las mujeres en el hogar. Las estrategias de promoción de la corresponsabilidad del trabajo y el hogar, y eso pasa por la educación, y eso pasa porque todos ustedes, señores, comprendan que la responsabilidad es compartida y realmente participen de una forma compartida de la gestión del hogar, y todos los formatos de flexibilidad laboral que son importantes en Costa Rica. En el país tenemos en este momento, probablemente lo han discutido ya, una enorme discusión sobre un formato de jornadas que generaría 12 horas de trabajo por 4 días consecutivos y 3 días de descanso. Yo no sé cuántas mujeres de aquí estamos de acuerdo con eso, yo por lo menos no. Me parece que lo que va a provocar este proyecto de ley, si se llega a aprobar, es todavía una mayor exclusión de las mujeres. Otras alternativas, impulso de políticas a nivel de empresas. Hay empresas que tienen programas para mejorar estas condiciones, pero esto no es un programa tampoco universal, ni tampoco hay una tendencia mayoritaria de las empresas a discutir sobre este tema. Fijar cuotas en las carreras STEM. En Costa Rica el sistema universitario público es muy fuerte, y facilitar el acceso de las mujeres a las carreras STEM también podría ser una alternativa, no solo a nivel universitario, sino también a nivel parauniversitario. Mejorar las habilidades de las mujeres que somos mayores de 45 años, con capacitaciones que sean cortas y prácticas acorde con las necesidades del mercado laboral, y trabajar sectorialmente y por cantones, porque en Costa Rica tenemos mucha diferencia dependiendo del cantón en el cual nos encontremos. Hay mayor equilibrio en algunos respecto a otros. Si en Costa Rica queremos hablar de reducción de pobreza, tenemos que hablar de mujeres, y tenemos que hablar de mujeres integradas al mercado laboral. Yo creo que no hay otra solución. Vemos países donde con estrategias distintas se está reduciendo la pobreza. Yo quisiera ver en Costa Rica una estrategia de reducción de la pobreza a partir de la inclusión de la mujer en el trabajo, que sería sin duda probablemente un experimento muy interesante e importante que mostraría resultados valiosos. ¿Qué cosas dice la OCDE? Y con esto voy cerrando. Dice: mejorar la participación femenina en el mercado laboral y reducir la informalidad son acciones cruciales para abordar la desigualdad de ingresos y la pobreza en Costa Rica. Aumentar la participación femenina no solo impulsaría el crecimiento, sino que promovería una distribución más equitativa de los ingresos y de las oportunidades. Y mejorar el acceso de las mujeres al mercado laboral incrementaría el ingreso disponible de sus hogares, reduciría los riesgos de caer en pobreza y ampliaría sus oportunidades económicas. ¿Por qué, si esto es tan claro, no lo estamos haciendo? Quiero cerrar con una frase de una colega, ella es Liliana Carranza. Ella no sabe que estoy utilizando esta frase, pero esta frase ella la dijo abiertamente en una discusión que hubo hace poco tiempo sobre esto, y quiero apropiarme, no solo por coincidencia de pensamiento con Liliana, sino porque también lo que dice lo creo totalmente. Ella dice, y aquí con mi mano en el corazón como periodista y como mujer: en el periodismo las mujeres hemos alcanzado una participación equitativa incluso en puestos de dirección, pero barreras como el cuidado y los estereotipos culturales aún frenan a muchas. Los medios de comunicación tenemos un papel clave. Debemos visibilizar que la desigualdad no es solo un problema de género, sino un desafío nacional. Integrar a más mujeres en el mercado laboral no es solo una justicia social, es desarrollo económico. No podemos darnos el lujo de desperdiciar la mitad de la fuerza laboral de Costa Rica. Con esto concluyo. Yo les agradezco que me hayan escuchado. Insisto, no soy experta, lo que hice fue estudiar sobre el tema, leer lo que muchos expertos han analizado y apropiarme de eso, porque como mujer no puedo jamás quedarme callada frente a esta realidad, y por eso se las quería traer a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. La licenciada Yanancy Noguera Calderón Colbert, presidenta del Colegio de Periodistas, con un tan interesante tema llamado
desigualdad de género en el mundo del empleo. Bien, pues seguidamente, pues Wadi Ramírez, miembro de la Junta Directiva de lo que es en este concepto del SINAE, le hará entrega de un muy merecido reconocimiento a su persona, igualmente la presentación y agradecimiento por tan excelente participación.